Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Una semana muy movida, una semana agitada con todo esto de la reforma fiscal, el tema de la aprobación de la reforma constitucional, el tema de el Intran, los semáforos y este lío judicial que tiene muchas aristas y que tiene principalmente el tema central que yo creo que es más importante que todo, que es el tema de la seguridad nacional. Son temas que esta semana han sido fuertes, y han sido importantes, han sido trascendentes. Mientras tanto, el tema de las repatriaciones es un tema también de alto interés nacional que ha seguido en la palestra y que ya ustedes vieron como el martes en la sesión del Consejo Permanente de la OEA se trató de acusar y de estigmatizar las acciones que está haciendo República Dominicana en base a su derecho de soberanía de repatriar a los indocumentados que viven en el país. Esta semana también hablamos sobre algunos temas. Yo dirigí mi columna de esta semana sobre el tema del fentanilo. Es un tema preocupante, señores. Es una droga sintética, un opioide muy, muy potente. Dice que 20 veces más potente que la heroína. Se vende mucho más barato y es mortal. Más de 100,000 muertos en Estados Unidos durante el año pasado a consecuencia de sobredosis con esta droga sintética, el fentanilo. Una grave amenaza, así titulo mi columna de esta semana en Oye País. Con una estadística que ronda los 100,000 muertos al año en Estados Unidos, el aumento del consumo de la droga denominada fentanilo, de la familia de analgésicos narcóticos opioides, se ha convertido en la gran amenaza de la sociedad para el mundo. Tan grande es la preocupación del auge en el uso del fentanilo que Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos, personalizado en el presidente Joe Biden, acaban de desarrollar una cumbre de líderes de la coalición mundial para hacer frente a la amenaza de las drogas sintéticas, que hoy es encabezada por el fentanilo. El éxito que frente al tráfico de drogas ha tenido República Dominicana, puente importante para el trasiego de cargamentos desde los centros de producción en Sudamérica y de tráfico desde México hacia los mercados de alto consumo en Estados Unidos y Europa. Es de tal impacto que el país y su presidente Luis Abinader han sido escogidos junto a Bélgica y su primer ministro Alexander De Croo para encabezar esta lucha contra las drogas sintéticas en las naciones caribeñas y europeas. Un gran compromiso ante un gran reconocimiento. Fentanilo, retrato de un asesino de masas, titula el influyente diario español El País en una investigación de sus periodistas sobre el fentanilo, y cita: es la gran amenaza, un polvo blanco y barato, 50 veces más poderoso que la heroína, que mata cada año a más de 70,000 personas en Estados Unidos e incontables en el resto de América. Ante esta realidad, no podemos descuidarnos y luchar para evitar que esa peligrosa droga logre aposentarse en nuestras calles y barrios con sus mortíferos estragos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la censura grosera que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, ejercen en Nicaragua, es motivo de debate, motivo de mucha preocupación en América Latina y más de la persecución contra medios de comunicación, contra periodistas y contra la gente que no tiene posibilidad de expresarse en esta época en esa nación centroamericana. La Voz de los Estados Unidos de América plantea el tema. Lo analiza en un foro interamericano, dirigido esta vez por Jaime Moreno, en el que analiza los pormenores, los detalles y los traumas que genera la censura que se ejerce en Nicaragua. Comparto con ustedes este foro de La Voz de los Estados Unidos de América. A continuación. Nicaragua es uno de los países de América Latina con más restricciones a la libertad de prensa, lo que ha llevado a 263 comunicadores al exilio, según la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, FLED. El retroceso en el libre flujo de información en Nicaragua incluye la clausura de decenas de medios de comunicación. También hay reportes que indican que la estigmatización y el descrédito sin precedentes ha sido usado para torpedear el ejercicio del periodismo. De esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito. En los Estados Unidos va a la cárcel el que calumnia, el que difama. En Europa va a la cárcel el que calumnia y el que difama. Y calumniando, difamando al país. Pero pese a los ataques, los periodistas nicaragüenses han logrado desarrollar desde el exilio todo un ecosistema de medios digitales que apuntan a llenar ese vacío informativo que existe desde el 2018. El informe desde Costa Rica con nuestro compañero Donaldo Hernández. Yeltsin Espinosa se prepara para presentar las noticias más importantes de Nicaragua en el informativo de la noche, que se transmite en YouTube y Facebook. Nicaragua Actual es un medio de comunicación en formato meramente digital. Esto es en Nicaragua Actual Periodismo. La transmisión la hacen desde San José, Costa Rica, donde está exiliada la mayor parte de la redacción ante la persecución del Estado a la prensa independiente. Abordamos estos temas que son pilares fundamentales: el contexto sociopolítico de Nicaragua, la situación de derechos humanos, las libertades públicas en nuestro país, la democracia en nuestra Nicaragua. Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa. En otro punto de San José, Elmer Rivas, periodista, productor y presentador del medio Confidencial, también se prepara para grabar contenido para redes sociales. Confidencial es un medio de comunicación nicaragüense independiente que trabaja desde el exilio. Es un medio de comunicación multiplataforma que está presente en todas las redes sociales. Tuvo un programa de televisión en su momento en Nicaragua, pero fue censurado y ahora continuamos produciendo desde el exilio. Confidencial y Nicaragua Actual son parte de los medios independientes que tienen mayor audiencia en Nicaragua, pese a que trabajan desde el exilio. Solamente el canal de YouTube de Confidencial tiene casi 490,000 suscriptores. Centenares más de miles se suman en las diferentes redes sociales, en Facebook, en X. Estamos hablando de que Nicaragua Actual tiene alrededor de 400,000 seguidores, suscriptores que nos ven en YouTube, que nos siguen en Facebook, que nos siguen en Instagram, en X, antes Twitter, pero también en el canal de Telegram.
Diversos estudios, como el de la firma Sid Gallup, revelan que la mayoría de los nicaragüenses prefieren consumir las noticias de los medios independientes que informarse a través de las decenas de medios gubernamentales, algo con lo que coincide la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. La prensa oficialista no hace periodismo, lo que hace es describir, narrar y leer el libreto que le pasan desde las diferentes instancias del Poder Ejecutivo. En cambio, la prensa independiente lo que hace es pregunta, cuestiona e investiga. Y en los medios de comunicación de corte oficialista solo lo que hacen son relaciones públicas. Y eso no es hacer periodismo. Sin embargo, una de las preocupaciones que existe dentro de los medios independientes es la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega bloquee los portales digitales, como ha ocurrido en Venezuela. Frente a la amenaza del control del Internet, creo que hay muchas dudas y hay muchas preocupaciones alrededor de eso. En el marco de la crisis sociopolítica que estalló en el año 2018, el gobierno cerró más de 50 medios de comunicación independientes, acción que provocó el nacimiento de más de una veintena de medios digitales. Donaldo Hernández, Voz de América. Y mis invitados de hoy son 3 protagonistas de esta historia. Los intentaron silenciar, les cerraron los medios de comunicación para los que trabajaban en Nicaragua, pero ahora desde el exilio han construido toda una red digital con millones de seguidores, de personas que los buscan desde Nicaragua para que les cuenten las historias y las noticias que los medios oficiales no reportan. Los saludo inmediatamente desde San José de Costa Rica, Lucía Pineda, de 100% Noticias. En Miami, Florida, está Luis Galeano de Café con Voz, Nicaragua. Y aquí en el estudio en Washington nos acompaña Juan Lorenzo Holman. Él es gerente y editor del diario La Prensa. A todos ustedes, bienvenidos. Iniciemos de una vez. Tras la confiscación del cierre del canal de televisión 100% Noticias en 2018, el medio ha venido creciendo sostenidamente en el formato digital con aproximadamente, Lucía, yo conté así muy por encima, más de 1,9 millones de usuarios que pueden acceder a las plataformas de ustedes en Facebook, en X, en YouTube y también en TikTok. Lucía, ¿cómo han logrado desde el exilio mantener esa conexión con las historias que ocurren en Nicaragua y en medio pues, de tantas restricciones? Bueno, yo creo que la constancia, compromiso, la verdad, y diciéndole a la gente las noticias o contándole las noticias que el régimen tal vez las trata de ocultar. En el caso de 100% Noticias, eso que mencionaban tal vez son solo una parte de usuarios, pero en sesiones, en reproducciones, en las plataformas digitales que tenemos ahora, pues porque se concentra ahora todo en lo digital, eso pues ha aumentado. Han habido ataques constantes en los últimos días, en los últimos 30 días han habido casi unos 7,000 ataques tratando de botarnos pues nuestro sistema en el sitio web, sobre todo, que es totalmente abierto, gratuito, que llega pues a todos los sectores en Nicaragua. Y también en nuestro canal de YouTube, que hemos tenido ya en los últimos meses un crecimiento más significativo. Hay que recordar que a nosotros también, cuando nos quitaron el canal de televisión, nos echaron presos, nos confiscaron. Cuando reactivamos las plataformas digitales, pasamos como un año sin YouTube porque hubo un montón de reclamaciones que la dictadura nos hizo y la plataforma nos sacó del canal. No teníamos canal de YouTube. Pero luego pues lo recuperamos y ya hemos ido pues de alguna manera recuperando todo ese tiempo que nos han quitado, nos han bloqueado, que nos han boicoteado. Sí. Creo que ya estamos, como decimos en Nicaragua, curtidos de la represión. Curtidos de la represión. Ya hemos dice Lucía. Lucía, quiero darle la opinión ahora a Juan Lorenzo. Juan Lorenzo, usted representa uno de los medios más antiguos de Nicaragua, La Prensa, 98 años de historia. ¿Cómo ha sido para ustedes, después del cierre del medio en Nicaragua, dar ese paso y esa transformación al digital que hoy tienen entre todas las plataformas más de 2,6 millones de usuarios e inclusive suscriptores pagos?
Sí, bueno, primero que todo que no fue una transformación digital. Nosotros tenemos presencia digital desde los inicios de los años 2000. Lo que nos volcó después de la confiscación es que pasamos a ser únicamente digital. Y bueno, estamos fortalecidos. Realmente pasamos un momento que es un momento de emergencia, pero ahorita lo que estamos haciendo ya es consolidando la nueva forma de hacer negocios de la prensa. Ya no pasamos de ser, digamos, una sociedad anónima con fines de lucro a ser prácticamente una fundación sin fines de lucro. El único lucro, digamos, que nosotros queremos percibir es transmitir lo que la sociedad está viviendo, lo que siente y seguir siendo el diario de los nicaragüenses de forma digital. Sí. En Miami está Luis Galeano. Su fuerte es YouTube. Tiene más de 100,000 suscriptores y ahora también en TikTok con videos que tienen entre 300,000 y 700,000 vistas, algunos de ellos. Luis, ¿cómo ha sido esa transformación suya ahora también a TikToker? Gracias, Jaime. Saludos a Lucía, a Juan Lorenzo y a la audiencia. Mira, yo creo que lo que nos ha representado la persecución y la represión a los periodistas independientes en Nicaragua es buscar alternativas para no dejar ningún espacio que se pueda utilizar para informar a la gente. Y en el caso del TikTok, ¿verdad?, que es lo último a lo que nos hemos incorporado, mirábamos que estaba ahí la plataforma y que teníamos que utilizarla para también llegarle al público joven y a la población que gusta de esta alternativa. Y por tanto, teníamos que ingresar ahí, teníamos que meternos ahí para que la información que está fluyendo desde Nicaragua esté por todas partes, le salga a los nicaragüenses por todas partes, a los que quieren saber la verdad y a los que no les gusta escuchar la verdad también. Y por eso que decidimos YouTube, TikTok, estamos trabajando en el Instagram también un poco, y lo que se trata siempre es de superar el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestro país. Hablamos hoy del ecosistema de medios digitales de periodistas nicaragüenses que desde el exilio desafían la censura en Nicaragua. Nos acompañan los periodistas Lucía Pineda, Luis Galeano y aquí en el estudio Juan Lorenzo Holman. Juan Lorenzo, ¿a qué se expone alguien que comparta, que haga algún comentario de alguno de los artículos que ustedes escriben en la prensa? Sencillamente ser secuestrado, sencillamente. Es decir, no solo el periodismo es un crimen en Nicaragua, sino que también cualquier tipo de expresión, de libertad de expresión, de expresarte, estás expuesto a ser secuestrado y llevado. Hay gente que ahorita fueron llevados, secuestrados y que no tenemos prueba de vida de ellos. Es decir, están desaparecidos. Hay gente que está desaparecida, que no tiene algunos casi un año de estar secuestrados y que no hay prueba de vida de ellos, que están desaparecidos. Entonces, ¿a qué estás expuesto? Estás expuesto a que te secuestren, inclusive. ¿Pero bajo qué normatividad? Bueno, porque hay una ley de ciberdelitos y otra ley que fue modificada y que ahora cualquier tipo de, dicen ellos, hasta aplaudir una sanción o lo que, ya ni aplaudir las sanciones, sino que emitir cualquier tipo de opinión o darle un like a una publicación te puede costar la libertad. Inclusive veía pues que estábamos en la parte de los anuncios, de la publicidad. En Nicaragua es prácticamente prohibido anunciarse en los medios independientes. Inclusive si están ustedes desde el exterior. Pues sí, pero estoy hablando de la empresa privada que todavía existe en Nicaragua, anunciarse en medios como nosotros. Primero que todo, que no existen medios independientes dentro de Nicaragua. Los únicos que existen son los medios oficialistas. Entonces, si una empresa se anuncia en uno de estos de nosotros, de los medios independientes,
es sujeto a ser penalizado con persecución fiscal, con aduanas, etcétera. Entonces la gente evita anunciarse en nuestros medios. Juan Lorenzo mencionaba la ley de ciberdelitos. Lucía, ¿qué cambios han visto ustedes en el comportamiento de los usuarios que siguen el contenido de ustedes, de 100% Noticias, después de la reforma reciente que le hicieron a esta ley y que hace muchísimo más complicada la interacción con los usuarios? La gente evita comentar, el que comenta es bajo otro seudónimo o lo hacen desde el exterior, e incluso desde el exterior también tienen mucho cuidado por las represalias que puedan tener hacia sus familiares. Hay una vigilancia feroz a las redes sociales por parte de la dictadura Ortega Murillo, y creo que la gente ya se ha comenzado a cuidar desde los últimos 2 años, en que ya se comenzaron las acusaciones por ciberdelitos, por dar un like, por dar un me gusta, una reacción tan sencilla como decir me gusta el comentario de una persona halagando a Miss Nicaragua, por ejemplo, o Miss Universo. Por esas razones fueron personas presas en Nicaragua. Entonces, hasta un like, una reacción, la gente la tiene que cuidar porque puede ser considerada como un ciberdelito en la mente de los Ortega Murillo. Imagínese, dar un like, un ciberdelito. Luis, ¿cuál podría ser la siguiente etapa de este plan del gobierno de Ortega respecto a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que siempre he aspirado a controlar el Internet absolutamente. ¿A qué me refiero? A bloquear las señales de los medios de comunicación independientes de nuestros canales de YouTube y buscar cómo la población se quede a oscuras completamente. Porque la verdad es que en Nicaragua, la gente que va y vuelve de Nicaragua para acá, por ejemplo en Miami, nos cuenta de que si no son los medios alternativos que se buscan y que se escuchan y se ven escondidos en las casas, incluso entre los mismos familiares. O sea, porque entre familiares hay incluso desconfianza para ver si el otro está viendo un programa porque me puede ir a denunciar. Es una cosa de lo más terrible. Y hay algo que quería agregar, Jaime, algo que dijo Juan Lorenzo y Lucía. Fíjate que con el tema de los anuncios es tal que alguien que se anuncia acá en Miami es amenazado desde Nicaragua para que no se siga anunciando conmigo. Por ejemplo, mi canal, so pena de sufrir represalias fiscales, amenazas de cárcel. Y llegamos a la parte de las conclusiones. Juan Lorenzo, ¿cuál es la conclusión respecto a todo este trabajo que han hecho ustedes y que muy rápidamente se ha convertido en un tremendo ecosistema de medios digitales? Para comenzar, yo creo que lo más importante es decir que el silencio no es una opción. Sin periodismo independiente no puede existir una democracia. Y no podemos rescatar una democracia tampoco sin que exista ese periodismo independiente. El periodismo realmente no es un empleo, el verdadero periodismo no es un empleo, no es un oficio, no es ni siquiera una vocación. El periodismo se ha convertido en un apostolado. Y los que seguimos haciendo el esfuerzo para informar a la gente, lo estamos haciendo porque creemos verdaderamente en que es la herramienta correcta para que la sociedad entienda lo que está sucediendo y busque las soluciones. Un apostolado, el periodismo, dice Juan Lorenzo. Lucía, conclusión final sobre lo que hemos hablado hoy. Nosotros morimos, como decimos, con las botas puestas dentro de nuestros edificios. La prensa, 100% Noticias. Ahí estuvimos en esa trinchera hasta el último momento, hasta que nos llevaron a una prisión. Pero no nos callaron, porque siguieron los periodistas hablando por nosotros cuando estábamos presos, los otros medios. Entonces no hay censura que valga, porque seguimos nosotros informando la verdad. Lucía, gracias. Luis, tu comentario final sobre este episodio hoy de Foro de la Voz de América sobre la censura en Nicaragua. Cada vez que salimos al aire nosotros vencemos la censura. Cada emisión, cada nota publicada en nuestros portales, cada vez que nuestras voces llegan a los nicaragüenses, estamos ganando otra batalla, porque los dictadores Ortega y Murillo quisieran que nadie escuchara la verdad. Y nosotros seguimos comprometidos con contarle la verdad a los nicaragüenses y al mundo.
A Lucía, a Luis, a Juan Lorenzo, muchísimas gracias, y ustedes los invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas y que también revisen las plataformas para que vean el trabajo que están haciendo los periodistas nicaragüenses desde el exilio. Soy Jaime Moreno y hasta la próxima. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Yatsel Román, un estudioso de la política en República Dominicana, ha hecho un paralelismo interesantísimo, señores, interesantísimo sobre las reformas fiscales que se han generado en República Dominicana y su interrelación con la vida política, con la estabilidad de la democracia, de cómo en diferentes gobiernos, diferentes presidentes se ha ejercido la necesidad de hacer reformas y cuáles han sido los resultados y cuáles han sido los alcances de estas reformas. Converso con Yatsel Román a propósito del tema de las reformas fiscales que están planteadas actualmente en el tapete de la vida nacional. El tema de las reformas fiscales es interesante, pero hay muchos temas para discutir, porque el tema de la reforma fiscal no hay que verlo solamente como un eje pura y simplemente económico. Es transversal a la situación social, a la situación política, a la situación del país, al desarrollo del país. Tiene mucha tela por donde cortar y tiene un elemento de historial político que también le acompaña. Este joven profesional del que yo me doy el lujo de poder entrevistar, yo a veces me pregunto qué atrevido soy. Esta juventud sabe más que uno, aunque usted no lo crea. Yo nada más peino canas. Entonces Yatsel me comentaba en la mañana de hoy que estaba haciendo unos estudios sobre el devenir de estos temas de la economía en cuanto a lo que es la interrelación política del país. Yo le dije, no te lo puedes comer tú solo. Cuéntalo aquí, en Oye País. Como él es un habitué, cada vez que lo invitamos tengo la satisfacción de que acude a conversar con nosotros. Aquí lo tenemos. Yatsel Román, gracias por estar con nosotros. Nueva vez. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor estar nuevamente en Oye País, más aún con una persona que he disfrutado leer y escuchar a lo largo de tantos años, y que precisamente la razón que llevó a la conversación que tuvimos fue la cobertura que usted le dio al primer gran debate de política y reforma fiscal tributaria en República Dominicana en 1980, porque esto no es algo fortuito ni es algo que sucede de repente. Hay que entender cuál ha sido la economía de República Dominicana, y quizá lo primero que tenemos que decirle a la audiencia es que en ese debate, de manera un tanto sorprendente, perdió el gobierno de turno, a pesar de que el partido que postuló al presidente de la República tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero fue de manera unánime que la Cámara rechazó en ese momento la creación del IVA, impuesto al valor agregado. Claro. Recuerda que tenía mayoría en el Senado porque en la negociación que se hizo en 1978, 4 senadores de los que había ganado el PRD, según los primeros conteos electorales, para llegar al acuerdo y darle paso a que pudiera entrar el gobierno del PRD, que hubiera la transición, hubo que cederle 4 senadores y un diputado. Sin embargo, es importante entender cuáles fueron los juegos de poder en aquel entonces. El PRD histórico, a pesar de que tenía un liderazgo fuerte en su entonces secretario general,
José Francisco Peña Gómez, en el resto de los niveles, tenía un archipiélago de intereses en pugna. Sí. Entonces, en el 78, como usted bien menciona, los resultados de mayo de ese año le daban una mayoría con 14 senadores al Partido Revolucionario Dominicano, mientras que el Partido Reformista... En Reformista... esa época eran 28 senadores. Efectivamente. Mientras que el Partido Reformista tenía solamente 12. Sin embargo, fruto de las impugnaciones, en ese momento representadas por Marino Vinicio Castillo, que nunca fue miembro del Partido Reformista, pero sí funcionario de Joaquín Balaguer. Claro, un hombre de confianza de Balaguer. Pedía elecciones complementarias en 4 provincias, porque se comprobó que hubo un dislocamiento del padrón. Entonces, un fallo que fue llamado histórico por ustedes en la prensa de aquel entonces, a pesar de que fue prácticamente lo que había anunciado la Junta, se atribuyeron votos no emitidos para corregir la supuesta abstención irregular y se le atribuyeron al Partido Reformista para entonces de esa manera tener mayoría en el Senado, no así en la Cámara de Diputados. Claro. Fruto de investigación. Una razón de esa es porque el Senado tenía en sus atribuciones el nombramiento de los jueces directamente y entonces era un control prácticamente también de la justicia. Sí, en ese momento la Comisión de Justicia del Senado era una de las más poderosas en el país entero, junto con la de Finanzas, porque definía cuáles eran las listas de elegibles para los jueces. Totalmente. Y ese era quizás el interés de quienes pasaban a la oposición, dígase Partido Reformista, pero en el interés del presidente electo estaba el bloquear que su rival interno, Salvador Jorge Blanco, fuese presidente del Senado. Del Senado, claro. ¿Por qué eso tiene que ver con la política tributaria? Se preguntarán algunos en la audiencia. Sencillo. Los años 70, nuestro país vio un crecimiento espectacular fruto de las altísimas rentas azucareras, que representaban un 35% de las exportaciones. Pero en 1977, como bien ha escrito, por ejemplo, Miguel Guerrero, que en aquel momento también trabajaba dándole soporte a lo que terminó siendo Central Romana, cayeron los precios y con ello también cayó la economía del país. Entonces, el gobierno se financiaba más que todo era con estas rentas azucareras que permitían gastar un 5% del Producto Interno Bruto en inversión en infraestructura. Por eso justamente hubo en aquel entonces una gran diferencia entre el gobierno que construía mucho previamente y un gobierno pues con las manos atadas. Era la época que se llamaba la economía del postre, Así. que era el azúcar, café, cacao y ron. Economía del postre le llamaban. Con estas caídas, pero al mismo tiempo un aumento del precio del petróleo, el gobierno no tenía prácticamente dinero, tenía que endeudarse fuertemente. Sale en el 78 Joaquín Balaguer y ya para el 80 la deuda había pasado de 20% del Producto Interno Bruto a 50% del Producto Interno Bruto. Entonces el gobierno presenta en 1980 un proyecto de reforma fiscal incorporando el IVA, Impuesto al Valor Agregado, presentado por el entonces ministro secretario de Finanzas, Bolívar Báez Ortiz. Sin embargo, a pesar de que el PRD tenía como partido mayoría en la Cámara de Diputados, aparentemente el presidente Guzmán no colocó suficientes candidatos proclives a su tendencia en las listas y resultaba que la mayoría eran opositores, a pesar de ser del mismo partido. Con gente de su partido. Entonces, precisamente, yo encuentro en los periódicos de aquella época, 3 de diciembre de 1980, nota de Rudy González, Cámara de Diputados rechaza el IVA. Y uno ve la nota y dice 68 diputados presentes, 68 votos en contra. ¿Y quién lideró la oposición ahí? El vocero del bloque de diputados del PRD, Fulgencio Espinal, de la tendencia Jorge Blanquista. Claro. Y eso fue algo basado en argumentos tremendistas. Se decía que el país iba a quebrar, que se iba a destruir y demás. Sin embargo, lo que terminó pasando fue que se aceleró la crisis porque el gobierno entonces tenía menos dinero, tenía menos capacidad de inversión y tuvo que endeudarse más, y así cierra 1982, aquel cuatrenio, con una deuda que ascendía a 60% del Producto Interno Bruto. Estragos de un ciclón, de un huracán como David incluido. Y que para seguir añadiendo lo que fueron los choques legislativos, ese mismo Congreso le había rechazado en la Cámara de Diputados los poderes especiales al presidente Guzmán, fruto del ciclón David. Ahora, ¿qué pasa? Grandes paradojas. Llega la otra facción al poder en 1982 del mismo PRD y se dan cuenta que efectivamente el gobierno no tiene medios para financiarse. Entonces sí tenía que aprobar el IVA, pero como habían liderado una oposición tan fuerte, tan feroz contra dicho impuesto, decidieron utilizar un eufemismo, que fue como muchos de los editoriales de la época en el 82 y 83 definieron lo que presentó el gobierno, de manera muy hábil, liderado
por el secretario de Finanzas, José Rafael Abinader, que fue entonces ponerle de nombre ITEVI, Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados. En ese momento 6%. Eso permitió un mejor manejo. Ahora, con un Senado en ese momento dirigido nada más y nada menos que por Jacobo Magluta, que se opuso, que había sido vicepresidente de Antonio Guzmán y venía cargado de muchas situaciones. Y que se opuso en grandes ocasiones a las propuestas del gobierno. Sin embargo, pasaba algo interesante. Tanto en el cuatrenio 78-82 como en muchas ocasiones del 82 al 86, los votos que utilizaba el gobierno PRDista, pero con facciones en pugna a lo interno, para aprobar sus medidas, era negociando con Joaquín Balaguer. Claro. Entonces, irónicamente, el Senado, dominado, fruto del fallo histórico, por el Partido Reformista, votaba más por las propuestas de Antonio Guzmán y también pasado del 82-86. En ese momento, Joaquín Balaguer decía que él hacía la oposición constructiva. Algunos decían que era parte de un intento para presentarse como una opción moderada en contraposición a un grupo fratricida, que era el PRD, que incluso llegó en el 84 a tener 2 presidentes del Senado. Claro, y se provocó aquella gran poblada por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y es ahí que entonces nace este impuesto que es el ITEVI, posteriormente ITEVIS, porque se reformó nuevamente en el 92 para bienes industrializados y servicios. Pero miren cómo fue tan enraizada esa lucha en el 80, después en el 83 también, pero más adelante resulta que Balaguer retorna al poder en el 86. Pero ya era un mundo y un país muy distinto al que él gobernó en los 70. Pero y le vino la crisis del 89-90. Que la crisis probablemente venía por muchas razones, pero él la aceleró por querer gobernar igual que en los 70. Por ejemplo, Balaguer tenía un durísimo discurso antideuda, que es entendible hasta cierto punto, pero tenemos que saber que la deuda es un instrumento también para mantener la liquidez y también controlar hasta cierto punto cómo se utilizan los fondos del Estado. Joaquín Balaguer del 86 al 90 rechazó de manera absoluta el endeudamiento, emitió inorgánicos y la inflación se disparó como nunca, incluso peor que en el 84 y peor que en el 2003. Eso no se recuerda tanto porque él sí llegó a resolverlo, pero llegamos a tener 110% de inflación. Y entonces las elecciones fueron en 1990. De manera bien ilustrativa, el Partido Reformista perdió el Cibao entero, que era su base política. Solamente sobrevive atento a la división del PRD en la capital y en el sur. Pero las elecciones fueron en mayo y en octubre el país colapsa. Y entonces caemos en un crecimiento por debajo de cero. El país completamente quebrado. Entonces había alta inflación y escasez. Entonces había... Hasta de combustible. Yo recuerdo las colas de combustible. Efectivamente. Para comprar gasolina. El presidente se negaba a pagar la deuda, decía que había sido una deuda odiosa. Tenemos 83% del Producto Interno Bruto endeudado. Y es en ese momento que Joaquín Balaguer se da cuenta, no puedo seguir gobernando igual, y accede a las reformas acompañadas por el PNUD y también el mismo Fondo Monetario Internacional, las reformas liberalizadoras, que incluso algunas personas que colaboraron con él en ese momento pensaron que no iba a hacer, pero con una fuerte voluntad política las presenta. Incluso dio aquel discurso donde dijo que si el país no me apoya en estas reformas, el destino es caerse por el precipicio. El Congreso, que era dominado por la oposición, le rechazó la reforma tributaria de 1991, pero lo que hizo fue que las impuso por decreto. Y esas reformas, que fueron acompañadas por la entonces secretaria de Finanzas, ministra de Hacienda, también fallecida, pero muy recordada y querida, por lo menos por mí personalmente, mi mentorito Bisonó, doña Liselot Marte de Barrios, hicieron esta reforma que significaba disminuir la base del ITEVIS, pero eliminar todas las exenciones, lo cual no le cayó muy bien al Consejo Nacional de Hombres de Empresa, como se llamaba en ese momento. Dirigía Payo Ginebra. Y que incluso que era balaguerista hasta más no poder. Totalmente. Incluso irónicamente en la campaña del 90 Juan Bosch decía que el Consejo Nacional era un comité del Partido Reformista. Eran conservadores. Claro. Totalmente conservadores y el gobierno los apoyaba en muchas situaciones y entonces se reflejaba como una línea política similar. Claro, incluso se llevó a una división del Consejo Nacional que llevó entonces a la fundación de la Unión Nacional de Empresarios liderada por Andrés Daguajer Padre, que era un segmento que venía de la Asociación de Navieros, de Importadores. Que solían ser un tanto más liberales en la manera en que se manejaba el Estado, ya que ellos entendían que buena parte de estas exenciones beneficiaban a algunos sectores que no eran los de ellos.
Entonces se aprueba esta reforma por decreto y aumentamos las recaudaciones de 7% del Producto Interno Bruto a 10% del Producto Interno Bruto ya en 1992, y de haber caído la economía a un 10%, no, mejor dicho, 5% por debajo de cero en el 91, a crecer 12% en 1992, y pasamos de que se vaya ya en el 91 a vuelve y vuelve en el 92. Entonces fue gran inversión, al mismo tiempo también construcción de casas y demás. El gobierno llegó a tener 70% de impopularidad en el 91, pero ya en el 93 era nuevamente popular, y ya entonces a partir de ahí desaparecieron las discusiones que usted recordará, que se hablaba de si Balaguer iba a renunciar a mitad de término o no. Y esa fue una de las reformas más, vamos a decir, integrales que se han llevado a cabo, porque no solamente fue la tributaria, sino también la laboral. Se hizo el Código Laboral en el 92. Se hizo también la reforma arancelaria. Entonces, irónicamente, el presidente se buscó de enemigos a los empresarios, a un segmento de los empresarios, mejor dicho, con esta reforma, pero se ganó los sindicatos con la reforma laboral. Entonces, al mismo tiempo que su sector tradicional se peleaba con él, su sector tradicionalmente adverso se les iba acercando más. Que la dirigió nada más y nada menos que Rafael Alburquerque. Sí, claro, claro. Que entró como el ministro de Trabajo. De Trabajo. También con participación asesora de Milton Ray Guevara en ese momento. Que después fue ministro de Trabajo también. Claro, Rafael Alburquerque, ministro de Trabajo de Joaquín Balaguer, a pesar de haber sido fundador del PLD, dos veces candidato a vicepresidente con Juan Bosch, candidato del Partido del Pueblo Dominicano. En el 96, cuando llega el Frente Patriótico a ganar las elecciones y el PLD al poder, sucedió entonces que Rafael Alburquerque fue el único miembro del gabinete de Balaguer que se quedó cuando llega Leonel Fernández, que era su partido fundado. Y esa ha sido la reforma más abarcadora que hemos tenido, porque de ahí en adelante, a pesar de que hemos tenido 7 del 2001 en adelante, la mayoría fueron aumentos de impuestos coyunturales para cerrar déficits. La del 12 quizás fue un poquitico más amplia, pero fue eso, ajustar impuestos. Claro. En el 97 al gobierno del doctor Leonel Fernández sí le rechazaron su reforma en ese momento, porque él tenía también una ínfima minoría, tenía solamente 13 diputados de 120, tenía un solo senador ya de 30. José Tomás Pérez. En ese momento, no era Jaime David Fernández, no. Jaime David había renunciado para ser vicepresidente, lo sustituyó Bauta Rojas. Bauta Rojas. En ese momento. Ok, sí, correcto. En ese momento, le rechazan la reforma. Sí, José Tomás fue en el 2002. Que me río un poco porque en ese momento una persona que ha influido bastante en mi pensamiento, que es Andy Dauajer, hijo de Andrés Dauajer, que era uno de los principales asesores económicos de aquel primer gobierno. Él llegó a escribir unos cuantos artículos con su característico sentido del humor bastante oscuro e ironizante, preguntándose si lo que hacía falta era un Fujimorazo en República Dominicana. Correcto. Porque decía que ese Congreso dominado por el PRD le bloqueaba absolutamente todo. Pero irónicamente, él después... Lo cual era verdad. Sí. Pero irónicamente, después él fue asesor también de Hipólito Mejía, que aprobó el paquetazo en el 2001, y también en el 2004, fruto de la crisis del 2003, se hizo una reforma que fue más que todo aumentar impuestos. La del 2012 inicialmente iba a ser mucho más abarcadora, que generó muchas protestas, pero como se hizo en los primeros meses, las personas todavía no sabían bien si esto era una prolongación del gobierno de Leonel Fernández o si era realmente Danilo Medina. Casi todas las protestas fueron hacia Leonel. Él dio un discurso diciendo que esto era dirigido en su contra. Se aprobó esa reforma que significó cerrar un déficit que ha sido el más alto que ha tenido República Dominicana Democrática, 6% del Producto Interno Bruto, pero generó fuertes protestas. Pero hay una constante en casi todas estas reformas que he mencionado, y es que el gobierno que las hizo después aumentó en popularidad porque tenía más para gastar, tenía más para invertir. Y miren, por ejemplo, Danilo Medina hace esta reforma en el 2012, tiene esas protestas, pero después gana en el 2016 con 61%. 61%. Balaguer tuvo esas protestas en el 91 específicamente, pero ya en el 93 era nuevamente el grito del vuelve y vuelve. Leonel hace la reforma cuando llega en el 2004, septiembre del 2004, y se reelige en el 2008. Entonces estoy estableciendo un paralelismo de que nunca son bien recibidas, pero casi siempre... Le deja beneficios políticos. Menos del 82 al 86, por otras razones, como fueron el... Y la poblada incluso. La poblada incluso, que fue fruto justamente de una situación internacional que impactaba a lo local. El país estaba quebrado, de ahí no hay duda. Sin embargo, ¿qué sucedió? El 20 de agosto de 1982,
México declaró la moratoria del pago de la deuda. Correcto. Hacia el Fondo Monetario Internacional. Argentina y Brasil, que eran los otros dos países más grandes. Una teoría de dominó. Ven eso y bueno, si México está declarando que no va a pagar, nosotros tampoco. La teoría del dominó sí de la reducción de la deuda. ¿Y qué hace el Fondo Monetario Internacional? Decide caerle encima a países que por nuestro tamaño no podíamos precisamente darnos el lujo que habían dado los demás, que fuimos Bolivia, Perú y República Dominicana. Eso obligó a fuertes ajustes en 1984 y sabemos que eso condenó a impopularidad al gobierno. Pero no fue tanto el tema del ITEVIS, sino que, por ejemplo, en el 84 a veces se cita de manera errónea que de un día para otro la inflación aumentó 200%, pero lo que pasó fue que se eliminaron subsidios que habían sido financiados en los años 70 con la renta azucarera. Entonces, el Fondo Monetario Internacional para el programa de ayuda dice tienes que eliminar esos subsidios. Se intentó hacerlo inmediatamente después de la Semana Santa, pensando que la gente iba a estar de buen humor, pero prendieron el país en fuego el 24 de abril de 1984. Por no anunciarlo. Ahí, después de esas experiencias, el Fondo Monetario Internacional entendió que el corazón también debía tener un organismo como ellos, porque para el Fondo Monetario Internacional 2 y 2 debían dar 4. Claro. Sin embargo, 2 y 2 no dan 4 cuando está de por medio la situación social y política en medio de una crisis económica. Claro. Hay que pensar lo que eso refleja, lo que eso provoca, y provoca más inestabilidad, que es peor al final. Claro. Ahí el fondo comenzó a entender que había que beberse su pastillita y cogerlo suave. Aunque para lamento de personas como Salvador Jorge Blanco, Carlos Andrés Pérez y varios otros que les tocaron esos estallidos, fue mucho tiempo después. Claro. Porque incluso hay una carta de Salvador Jorge Blanco como presidente de República Dominicana hacia el Fondo Monetario Internacional y hacia Ronald Reagan, pidiendo que mejor le aumentaran la ayuda pero que no lo obligaran a hacer esos recortes. Sin embargo, fue ignorado y sabemos lo que terminó pasando. Sabemos lo que pasó también con Carlos Andrés Pérez. Eso no quiere decir que las reformas no eran necesarias, sino que lo brusco que significó. La forma como se hizo, sí, llevó a esto. Yatzel, si yo te pregunto, el escenario político actual de República Dominicana, ¿qué paralelismo tú puedes encontrar con estos escenarios cuando ha habido reformas fiscales, cuando ha habido problemas de crisis económica en República Dominicana? La diferencia más grande de todo esto es la siguiente. 1980, país en crisis, intento de reforma. 1983, país en crisis, hubo reforma. 1991, país en crisis, entonces hubo reforma. 2004, país en crisis, hubo reforma. 2012, país en el déficit más grande que hemos tenido, hubo reforma. Esta es la primera vez que no hemos esperado a la crisis para reformar. Porque se supone que esto se lleva a cabo cuando tenemos, quizás no necesariamente vacas gordas, pero por lo menos vacas subiditas de peso. Esta es la primera vez que se hace así, porque por ejemplo República Dominicana tiene crecimiento, República Dominicana ha disminuido la pobreza, República Dominicana tiene inflación controlada en el contexto latinoamericano, República Dominicana también está atrayendo más inversión. Entonces hacerlo ahora es mucho más recomendable que tener que hacerlo en un momento de crisis. Y que no nos equivoquemos, la crisis vendría de manera inevitable si seguimos con el sistema actual en el cual en un año positivo se recauda 13% del Producto Interno Bruto, pero en un año normal se gasta entre 19 y 20% del Producto Interno Bruto. ¿Y el contexto político, tú crees que son muy duras, muy amplias, mucho más que en otros contextos políticos, o es más o menos similar para la ocasión? Esta es la reforma más amplia desde el 91, porque incluso miren cómo se están eliminando muchas exenciones de sectores poderosos. Yo he visto un discurso un tanto ideologizado de algunas personas que dicen que es una guerra a la clase media. Señores, o sea, estamos hablando de que se están eliminando exenciones que benefician a segmentos muy fuertes. Por ejemplo, estamos hablando de Confotur, estamos hablando de la administración de los parques de industria, estamos hablando de generalización del ITEVIS, que ahora sí recupera el nombre de IVA. Es una reforma bastante amplia que debió haberse hecho después de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero a pesar de haber tenido vacas, vuelvo y repito, en el contexto dominicano, subiditas de peso, del 2012 hacia el 2019, por no decir 20, que fue la pandemia, nunca se hicieron. De nuevo, volviendo a citar a Andy, que también ha sido una persona de mucha influencia en mí, él en un momento escribió un artículo en el periódico El Caribe, donde él respondía a las críticas de que si Danilo Medina era un dictador.
Y él decía con su tradicional ironía, ojalá fuese un dictador, porque miren cómo está esperando que esté todo el mundo de acuerdo para hacer las reformas que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este momento, yo creo que es bastante positivo que intentemos cerrar esa dependencia del endeudamiento, porque, por ejemplo, si bien la carga con relación al Producto Interno Bruto ha disminuido, ahora mismo la deuda pública del sector no financiero es 45% en comparación con lo que llegó en la pandemia, que fue 55%, pero el costo mediante intereses es cada vez más alto. También veamos la inversión. República Dominicana hasta 1996, claro, era el estilo de Balaguer, era parte de la razón por la que le hacían muchas más huelgas que a sus sucesores, pero Balaguer gastaba 5% del Producto Interno Bruto en inversión. Eso significaba generalmente 55% del presupuesto. Del 2004, más que todo en adelante, vimos entonces un aumento del gasto corriente que representa ahora mismo 86% del presupuesto y que el gasto de inversión representa en un año bueno 2% solamente. Entonces ahí no vamos a tener infraestructura, ahí no vamos a tener mejores servicios, ahí no vamos a tener realmente un país que avance por encima de la buena coyuntura. Entonces tenemos que recaudar más, tenemos que gastar mejor. Y eso también es un tanto, vamos a decir, llamativo por la siguiente razón. De nuevo, y usted que tiene tantos años de cobertura, usted recordará que aquí las huelgas hacia los gobiernos eran algo recurrente. Eso cambió precisamente cuando se aumentó el gasto corriente para meter a tanta gente en nómina. Sí. Eso no es sostenible. Ahora, el hacer estas reformas ahora que permitan mejor inversión en otras áreas para diversificar mejor la economía es lo que va a permitir una menor dependencia en la nómina pública y también al mismo tiempo, entonces, más creación de empleos en sectores sostenibles. Yo sé que muchos en la audiencia podrán pensar, pero bueno, pareciera que Jochi Vicente le dio palabra por palabra a Yarcel Román lo que vino a decir aquí, y yo sí tengo que decirlo. Por cierto, un saludo al ministro Jochi Vicente, a mi presidente Luis Abinader. Pero ustedes podrán encontrar participaciones mías a lo largo de los últimos 17 años, porque yo llevo desde mucho tiempo promoviendo este tipo de reformas, porque es lo que va a permitir realmente diversificar la economía, hacernos menos dependientes de la deuda y hacernos menos dependientes del gasto corriente para no solamente ser el país que más crece entre los rezagados, sino poder realmente, como vaticinó el Fondo Monetario Internacional, en el año 2044 llegar a ser un país desarrollado. ¿En qué tiempo tú crees que podemos volver a conversar sobre el resultado de estas reformas y pasar un balance, si fue así, y compararlo también con lo que pasó en otras reformas en el pasado inmediato? Claro, esta reforma está supuesta a entrar en vigencia ya a partir de enero del 2025. Generalmente el primer cuatrimestre muestra un resentimiento, así que eso tenemos que estar preparados para ello. Pasó en el 2012, hacia el 13, que incluso en aquel momento muchas personas decían, bueno, fracasó la reforma de Danilo, porque miren cómo se resintió la economía en los primeros 4 meses. Pero después crecimos de manera espectacular y miren, de nuevo, o sea, hoy en día se olvida un poquito, pero Danilo tuvo 80% de popularidad en ese año 2013. Entonces yo creo que para ver resultados más abarcadores tendría que ser en el segundo cuatrimestre del año 2025. Hay muchos otros problemas económicos, como por ejemplo están los subsidios gigantescos que tenemos que dedicar a la electricidad. El subsidio que hasta ahora es una inversión en el tema del combustible, pero que tenemos que irlo en algún momento desmontando hasta hacerlo sostenible. Me río un poquito porque fue Milton Friedman que dijo que no existe nada más eterno en la humanidad que una medida temporal sí, de un gobierno. Y aquí lo sabemos bien. Claro. En Bolivia, por ejemplo, ellos establecieron un subsidio al combustible en el año 2005 y todavía no han podido eliminarlo. Ya van por 2 décadas. Entonces, para ver los efectos... Es igual que el subsidio social. Claro. La ayuda social, el día que comencemos a desmontarlo va a ser un problema social terrible, porque la gente se está habituando y acostumbrando a eso como un salario eterno. Claro, porque lo ven como un derecho adquirido. Entonces, ahí estaríamos viendo los efectos, yo creo que en el segundo cuatrimestre del próximo año. Esto requiere mucha voluntad política. En el caso de Balaguer, cuando lo hizo en el 91, cuando él decía, me apoyan o el país se va por el precipicio, al fin y al cabo habían protestas por todas partes, que se vaya allá y demás, pero ya en el 92 recuperamos el crecimiento vuelve de manera bastante más abarcadora. Hay una diferencia en comparación con prácticamente todos los años previos, es que, como usted bien lo mencionaba, fruto de
y no es por burla, lo digo como reflexión, del error descomunal del Partido de la Liberación Dominicana y Esfuerzo del Pueblo de ir separados en la lista de la Cámara de Diputados. Ellos tienen hoy en día solamente, como usted mencionaba, 45 diputados, mientras que si hubiesen ido juntos, tendrían 75. Sí. Suficiente para frenar la reforma constitucional. Sí, no le daban las 2/3 partes. Sí, efectivamente. Entonces, miren qué error tan grande. Rescate, que fue la alianza opositora del 2024, ha sido la alianza no ganadora con peores resultados en la historia de República Dominicana, mientras que la más exitosa fue la Alianza Rosada del 2006, sí, que la propaganda presentó como fracasada, pero fue fruto de las expectativas. Yo siempre hago la anécdota, en el 2006, que fue cuando yo comencé a participar políticamente, solamente tenía 16 años, yo me acerqué a uno de los promotores de la alianza y lo felicité por sacar 10 senadores. Él me dijo, pero queríamos sacar 22. Uno a veces tiene que darse cuenta que los contextos cambian. Sí. Usted debe conocer muy bien esta anécdota, que yo nunca se la he preguntado a él, aunque siempre la cito, pero supuestamente el 16 de mayo del año 2002, nuestro querido amigo don Giorgi Rodríguez se le acercó al presidente Balaguer en esa última elección que él vio el partido, bueno, yo no, se escuchó al Partido Reformista participar en elecciones y le dijo don Giorgi al presidente Balaguer, presidente, estamos ganando en 14 provincias. Y supuestamente Balaguer le respondió a Giorgi, qué optimista. ¿Cierto? Se lo voy a preguntar a don Giorgi la próxima vez que lo vea. Y es cierto. Había más testigos. Claro. Gracias, Yatser, por este repaso y esta forma de cotejar la situación de la política y la parte social con el tema económico. Vital, uno para el contrapeso del otro. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo y seguimos abiertos. Tenemos una cita dentro de 6 meses para discutir los efectos de esta. Vamos a ver. Bueno, tú dijiste primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, 8 meses. Pero en los 6 más o menos pasamos revista. Aunque usted sabe el chistecito que dice que los economistas se pasan la mitad del año explicando lo que va a pasar y después entonces la otra mitad explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Así es. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Yatser Román. Hablamos siempre de temas internacionales, hoy hablamos de temas políticos nacionales y la economía. Vaya usted a ver. Qué bueno tener jóvenes que están preparados para conversar sobre los temas nacionales importantes. Gracias por su compañía. Hacen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.